Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Estados Unidos siempre se caracterizó por su alto nivel de cohesión social. Las elecciones en Estados Unidos transcurrían con escasa participación, porque la gente pensaba que su estándar de vida nunca estaba en la boleta electoral. Eso no se iba a modificar de manera sustancial por la celebración de unas elecciones, por quien estuviera en el poder. Naturalmente, siempre habían rivalidades, lucha por el poder, como es natural en todos los países del mundo. Pero había entre los partidos políticos unos altísimos niveles de unidad en cuanto a la visión de un montón de temas, puntos de vista comunes. Y eso se mantenía independientemente del partido político que estuviera en el poder. La política exterior, en su esencia, se basaba en el consenso partidario, lo mismo que las alianzas. Los aliados de Estados Unidos no dependían de una coyuntura, de cómo se llevaba un determinado gobierno o gobernante con el partido en el poder. Y eso le dio mucha certeza a los aliados de Estados Unidos, que tenían la confianza en la continuidad de las líneas maestras de la posición de Estados Unidos en el mundo entero. Naturalmente siempre hay sus matices, siempre habían diferencias en aspectos determinados, pero en esencia habían altos niveles de coincidencia. Eso ha ido variando con el paso del tiempo, hasta el punto de que las contradicciones a veces han llegado al punto casi de paralizar la administración pública. Disputas por el presupuesto, el déficit. Y eso ha ido progresando y se ha profundizado en la medida en que la sociedad estadounidense se ha ido polarizando. Estados Unidos hoy es un país dividido por la mitad y las contradicciones son cada vez más agrias, las contradicciones cada vez más profundas sobre temas cada vez más importantes para la vida, la existencia de los Estados Unidos. Yo les voy a poner un par de ejemplos de cómo eso se manifiesta. El día 30 del mes pasado se celebraron elecciones en Brasil. Los resultados de las elecciones se dieron a conocer como a las 8:30 de la noche, algo por ahí más o menos. Y una de las primeras llamadas de felicitación a Lula da Silva, que fue el que se coronó campeón en ese proceso, la hizo nada más y nada menos que el presidente Joe Biden. Todo el mundo sabe que Lula nunca fue un presidente, un santo de la devoción de los Estados Unidos. Nunca lo fue, porque Lula era un hombre que no comulgaba con intereses importantes de los Estados Unidos y tuvo problemas con eso, que todo el mundo conoce. No es el tema, pero Joe Biden lo felicitó. Sin embargo, 2 días después se produjeron elecciones en Israel. Israel, que ha sido un aliado estratégico de los Estados Unidos desde que Israel fue creado como Estado.
Independientemente del partido en el gobierno, Israel era un aliado, y lo sigue siendo, un aliado estratégico de Estados Unidos. Se celebraron elecciones el día 1 y esta es la fecha en que el presidente Biden no ha felicitado todavía al ganador de la contienda, el señor Benjamín Netanyahu. El embajador de Estados Unidos en Israel felicitó a Netanyahu, según la prensa israelí. El embajador se llama Tom Naides y él le prometió a Netanyahu que en unos días el presidente lo estaría llamando para felicitarlo, que no lo había hecho porque estaba muy ocupado en la campaña electoral estadounidense. Pero las elecciones en Brasil fueron apenas 2 días antes. El presidente estaba igualmente en campaña, pero sacó su tiempecito para hacerle la llamada a Lula. Digo que todavía no lo ha hecho, al menos en este momento en el que estoy grabando, 7 de noviembre, todavía Biden no le hace la llamadita a Netanyahu. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Por qué a Lula sí y a Lula sí y a Netanyahu no? Bueno, lo de Lula tiene que ver mucho con las posiciones de Bolsonaro. Con respecto al gobierno de Biden, recuerden ustedes, Bolsonaro se inclinó mucho por Donald Trump. Dicen que Bolsonaro es una especie de Trump tropical. Siguió la misma línea y tuvo desencuentros con el gobierno de Estados Unidos. Ustedes recuerdan la posición que asumió Bolsonaro de cara a la Cumbre de las Américas. Quiso hacerle un desaire al presidente Biden diciendo que no participaría. Luego, una comisión de alto nivel viajó a Brasilia y lo convenció de que estuviera presente, porque varios países latinoamericanos habían dicho que no estarían porque fue excluida Cuba, Nicaragua, Venezuela. Ahí hubo la protesta de López Obrador. El presidente argentino llevó una queja a la cumbre en nombre de la CELAC, que él presidía, era el presidente pro tempore, lo sigue siendo todavía, llevó esa posición. Y entonces Estados Unidos, para que la cumbre no quedara muy deslucida, hizo esfuerzos por lograr la participación de Bolsonaro. Bolsonaro obtemperó y estuvo presente en ese evento. Pero indiscutiblemente que la posición de Bolsonaro era más pro-Trump y sigue siendo, siempre fue más pro-Trump. Donald Trump envió unos asesores para impulsar la campaña electoral de Bolsonaro. Y entonces eso, pues lógicamente, no cayó bien en la Casa Blanca. Además, recuerden ustedes, Bolsonaro tiene una posición de cercanía con Rusia y esas cosas, pero ahí pesa mucho ese elemento, la relación de Bolsonaro con Donald Trump. Bolsonaro se inclinó, se convirtió en un hombre trumpista. Y eso es del agrado del expresidente Trump. En el caso de Netanyahu, pues ocurrió algo parecido. Yo escribí un trabajo, un artículo en el 2015. Eso fue en marzo de 2015, 9 de marzo, titulado Obama humillado en su propia casa. Yo en ese entonces comenzaba a percibir el problema de lo que denominaba la anomia en Estados Unidos, las dificultades para ponerse de acuerdo, el problema de esas contradicciones sobre aspectos importantes, algo que no era muy común en Estados Unidos, y advertía que había un proceso
de involución, se pudiera decir. Y entonces, este trabajo trata sobre algo que explica el por qué Biden no felicita a Netanyahu como lo hizo con Lula. Al menos se ha tardado tanto que eso deja entrever alguna distancia. Eso marca alguna distancia con este gobernante. Permítame hacer una pequeña pausa para entonces volver con la reseña de este trabajo. La crónica escrita por nosotros el 9 de marzo de 2015 dice lo siguiente. En un hecho insólito, el pasado 3 de marzo, Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, pronunció un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos para oponerse a la política del gobierno de Barack Obama con respecto a Irán. La invitación le fue cursada al jefe del gobierno israelí por el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Joe Biden, sin consentimiento previo del presidente Obama, por lo que la Casa Blanca la consideró una violación del protocolo diplomático. Netanyahu acudió a la cita a pesar de que el presidente estadounidense había advertido que no le recibiría ningún alto funcionario de su gobierno. Desde Washington se explicó que Israel celebrará elecciones el 17 de marzo y que la práctica diplomática no era hacer gesto de condescendencia a ninguno de los candidatos. Justo el día en que pronunció su discurso el señor Netanyahu, los jefes de las diplomacias de Estados Unidos e Irán, John Kerry y Mohammad Javad Zarif, se encontraban reunidos en Suiza en la recta final de las discusiones de un acuerdo que serviría de marco legal a la utilización de la energía nuclear por parte de Irán, que las partes tratan de alcanzar antes del 31 de marzo. Esas conversaciones fueron acordadas hace más de un año por el grupo 5+1, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania, con el objetivo de buscar un consenso que permita a Irán el uso civil de energía nuclear a cambio de que ese país acepte un límite en el grado de enriquecimiento de uranio por espacio de 10 o 20 años. Los republicanos, que no comparten la política de la Casa Blanca en tal sentido, amenazaron con utilizar su mayoría en el Congreso para imponer sanciones unilaterales al país asiático, algo que el presidente Obama advirtió que vetaría. Netanyahu intervino en el debate para criticar duramente la política del presidente Obama en su propia casa, lo que además de un gesto inamistoso para un aliado estratégico, se ha considerado como un error grave, tomando en cuenta que el apoyo de Estados Unidos al Estado de Israel ha estado basado siempre en el consenso bipartidista. Susan Rice, esto es importante, esto que voy a señalar a continuación. Susan Rice, consejera de Seguridad Nacional del presidente Obama, se encargó de hacer la advertencia en tal sentido, señalando que al interlocutor, que al introducir el elemento partidario, las relaciones entre los dos estados quedarían sometidas a las peripecias políticas de ambas naciones. Se sabe que las relaciones entre Netanyahu y Obama no han sido las mejores. El jefe del gobierno judío protagonizó un desaire en el mismo despacho oval de la Casa Blanca en el 2011 al realizar ante las cámaras de televisión, al rechazar ante las cámaras de televisión la propuesta de Obama de restablecer las fronteras de un futuro Estado palestino sobre las líneas
de 1967. Eso decíamos nosotros, marzo de 2015. Y ahí se ve claramente que hay contradicciones entre la administración en ese momento del presidente Obama y el señor Netanyahu por el asunto del acuerdo nuclear con Irán. Los republicanos que compartían la posición de Netanyahu le dieron un espaldarazo como una forma de apuntalarlo de cara a las elecciones que estaban muy próximas. Netanyahu allí acabó con la política exterior del gobierno de la Casa Blanca con respecto a Irán, tal y como se describe en la crónica. Y hubo la advertencia, ten cuidado, porque si tú haces causa común con un partido político de los dos que tenemos aquí, entonces las relaciones van a quedar sometidas a los vaivenes de la política estadounidense. No te conviene, porque el apoyo que nosotros te damos a ti está basado en el bipartidismo. Preserva eso. Bueno, pues fíjense cómo están las cosas. Cuando eso, el vicepresidente de la República era Joe Biden. Y ese es el problema. Ahora, algo parecido ocurre también con otras naciones, como es el caso de Arabia Saudita. El desencuentro de la administración Biden con la monarquía saudí tiene que ver también con estos asuntos, porque la monarquía saudí se identificó mucho con Donald Trump. La monarquía era también partidaria de que permanecieran las sanciones a Irán y de que no se firmara ese acuerdo sobre el uso de la energía nuclear, porque había la percepción, el criterio de que ese acuerdo no impediría que Irán desarrolle armas nucleares. Y entonces esa posición la asumió posteriormente cuando llegó a la presidencia Donald Trump. Donald Trump rescindió el acuerdo que se había firmado con Irán y entonces estableció en coordinación con los gobiernos de Israel y de Arabia Saudita una política encaminada a lograr el reconocimiento por parte de los países árabes de Israel. Incluso recuerden ustedes que Donald Trump trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, un gran espaldarazo. Y bueno, por eso Israel y Arabia Saudita se llevaron excelente, y eso fue lo que permitió la estrategia de Estados Unidos que algunos países árabes, como el caso de Emiratos Árabes Unidos, el propio Marruecos, le dieran reconocieran el gobierno de Israel. Y bueno, ahí hubo un cambio de política hacia Marruecos y el Frente Saharaui. Recuerden ustedes que la ONU reconocía la legitimidad de la lucha del Frente Polisario, representante del Frente Saharaui. Donald Trump cambió eso y después España le siguió los pasos. Cuando llegó entonces Biden a la presidencia, le volvió a dar un giro a la cosa y volvió a retomar las conversaciones con Irán y se produjo un distanciamiento con el reino saudí. Y como una respuesta a esa identificación de Arabia Saudita con Donald Trump, el presidente Obama dijo aquella frase de la cual no se ha retractado, pero que tuvo un poco que tragarse: voy a convertir a Israel y al reino saudí en un paria por el caso del periodista
Jamal Khashoggi. Después tuvo que ir a tratar de que el gobierno saudí incrementara la producción de petróleo. El príncipe heredero no le quiso tomar una llamada al presidente de los Estados Unidos. Biden tuvo que ir. Y entonces, posteriormente, ustedes saben la posición que adoptó Arabia Saudita, que en vez de incrementar la producción petrolera, lo que hizo fue que las recortó en coordinación con los países de la OPEP Plus. Y lógicamente eso con toda la intención de que a los demócratas le fuera mal en las elecciones, porque lo que andaba buscando Biden era, además de aislar a Rusia, un poco abaratar los precios de los combustibles, que era un problema que estaba gravitando en las elecciones de Estados Unidos. Y entonces fíjense cómo las relaciones entre un partido en el poder y un gobierno determinado está incidiendo en la política, algo que no era típico de un país como Estados Unidos. Permítanme hacer la otra pausa, en breve retorno. Este tema que enfocábamos en el segmento anterior, la actitud de Estados Unidos con respecto a algunos países en función de la afinidad partidaria, ha gravitado también en el caso de Rusia. Porque recuerden ustedes que a Rusia se le ha estado acusando de haber interferido en las elecciones de Estados Unidos a favor de Donald Trump. Porque Rusia tenía diferencias importantes con la administración Obama. Ustedes recuerdan cuando Rusia irrumpió en el escenario de Oriente Medio a favor de Bashar al-Assad, justo cuando Obama había anunciado bombardeos aéreos en contra del gobierno de Assad, el gobierno de Siria, por el tema de las armas químicas que supuestamente había utilizado el ejército sirio. Vladimir Putin prometió que iba a recoger esas armas químicas y se comprometió a manejar esta cuestión, pero impidió que el presidente Obama llevara a cabo su plan. Y eso no gustó en la Casa Blanca. Eso no gustó en la Casa Blanca. Posteriormente se produjo el derrocamiento de Víktor Yanukovych. ¿Por qué se produjo el derrocamiento de Yanukovych? Porque a Yanukovych le propusieron una alianza con la Unión Europea. Eso fue en una de las repúblicas bálticas. Una reunión en donde estuvo la cúpula de la Unión Europea con el señor Yanukovych, tratando ese tema. Le propusieron una alianza, no la incorporación a la Unión Europea. Una alianza, un préstamo. Ucrania tenía problemas de deuda en ese momento, un préstamo para que pudiera el país manejar su situación. El señor Yanukovych no estuvo de acuerdo, porque él entendía que le iba mejor con los rusos, porque en ese momento Rusia estaba pagando por su flota del Mar Negro en Crimea, pagaba a Ucrania, reconociendo la soberanía de Ucrania sobre Crimea. Y estaba interesada en un contrato a largo plazo, porque Crimea es lo que le garantiza a Rusia el acceso al Mar Negro, siempre ha sido así, y de ahí, bueno, pues pasar al Mediterráneo y proyectar poder en esa zona.
Además de eso, los rusos le estaban suministrando gas a Ucrania a un precio bastante bajo. Le estaban suministrando energía eléctrica y le estaban dando apoyo para el manejo de su situación de deuda. Además de que Rusia era el principal mercado de exportación de los productos ucranianos. Y esa fue la respuesta. Luego, como consecuencia de eso, Rusia respondió anexándose Crimea. Un plebiscito, porque la población allí siempre ha sido rusa. Y eso fue muy fácil, porque además de eso tenía presencia militar ahí, importante. Y ahí comenzaron los problemas. Entonces, siempre Donald Trump fue partidario de un acercamiento a Rusia. Él entendía que el problema, el pleito era con China, no con Rusia. Y yo creo que ese es un enfoque correctísimo de Donald Trump. Yo he defendido ese punto de vista. Rusia no era una amenaza para Estados Unidos. El principal rival era China. Cuando la Unión Soviética era el enemigo fundamental, Estados Unidos llegó a un acuerdo con China, reconoció que había una sola China, que Taiwán era una provincia de la China continental, rompió relaciones diplomáticas con Taipei, la estableció con la China continental, y eso fue una situación que se produjo. Taiwán salió de Naciones Unidas. Y en este caso se produce una situación más o menos parecida. Ahora la contradicción no es con la Unión Soviética ni con su heredero, la contradicción fundamental, que es Rusia, fundamental, sino con la China. Y mal haría usted en empujar a China, a Rusia, a los brazos de China. Esa era la posición de Donald Trump. Además de que había ahí una afinidad con Putin. No quiere decir que Donald Trump fuera un individuo incapaz de reconocer dónde estaban los intereses estadounidenses con respecto a Rusia. Porque fíjense que Donald Trump llegó a aplicar sanciones a las empresas que estaban desarrollando el proyecto Nord Stream 2. En eso él estaba claro. Pero él entendía que no había que llegar a esos niveles de confrontación con Rusia, que eso era innecesario. Bueno, pues ahora usted está escuchando voces en Estados Unidos desde el Congreso que más o menos responden a ese criterio. Aunque el apoyo a Ucrania ha sido un apoyo bipartidista, pero hay diferencias. Hay diferencias. Yo les voy a poner un par de ejemplos con respecto a esto. Todos sabemos ya la posición que recientemente asumió el representante del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, con respecto al tema del financiamiento a Ucrania. Cuando se aprobó aquel paquete de ayuda por 40,000 millones, todo el mundo votó a favor, pero hubo algunos señalamientos en el sentido de que tenían que haber controles. Y esa posición todavía se mantiene. McCarthy dijo recientemente que eso habrá que revisarlo y que Ucrania tendrá que atenerse a las consecuencias porque no se le va a dar un cheque en blanco y porque, además de eso, Estados Unidos tiene que proteger su propia frontera, preocuparse más por su propia frontera y menos por la frontera de Ucrania. Ahora, recientemente, el presidente de House Freedom Caucus, Scott Perry, senador republicano, dijo en unas declaraciones exclusivas a Breitbart News que hay que
pedirle explicación al presidente Biden para que diga claramente si está en una guerra de poder contra Rusia. Él habló sobre la necesidad de una mayor clarificación del papel de Estados Unidos en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Él planteó a los republicanos de la Cámara la idea de crear una investigación sobre el enfoque de la administración Biden sobre posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Pero además, él está interesado en que se esclarezca si es cierto que en abril Rusia y Ucrania habían arribado a un acuerdo para ponerle fin a la guerra. El acuerdo, según se publicó en la prensa de Ucrania, consistía en que Rusia se retiraba a las posiciones de antes del inicio de la guerra en febrero 24 y que preservaba también la posesión de Crimea. A cambio, Ucrania se comprometía a no incorporarse a la OTAN. Según la prensa ucraniana, en ese entonces se produjo una llamada de Boris Johnson. Y Boris Johnson le dijo al presidente Zelensky que Occidente no estaba preparado para un acuerdo de ese tipo y que no había posibilidad de un entendimiento con el señor Vladimir Putin. Y entonces este senador sugirió la creación de una comisión para investigar hasta dónde esas cosas son ciertas y esclarecer el papel que está jugando Estados Unidos en este asunto. Recuerden ustedes que Donald Trump planteó la necesidad de buscarle una solución negociada a la guerra para evitar una confrontación, un enfrentamiento, una guerra nuclear, que según su percepción era algo que podía ocurrir como andaban las cosas en ese momento. Y esto parece que va tomando cuerpo. Y probablemente, si las elecciones de Estados Unidos de medio término favorecen a los republicanos y toman el control de la Cámara de Representantes o del Senado o ambas cámaras a la vez, entonces esas posiciones pudieran tomar aún más cuerpo, lo cual de alguna forma pone en evidencia eso que nosotros hemos estado señalando, como la fragmentación, la polarización de la sociedad estadounidense está gravitando en su política exterior, que yo digo que tiene, lo he sostenido aquí en varias oportunidades, tiene algunos aspectos que la hacen débil. El hecho de que usted esté imponiendo líneas que tropiezan con intereses nacionales importantes, y ya tenemos ahí cómo es que eso repercute con la visita del señor Scholz, canciller de Alemania, a China, porque nadie está obligado a hacerse harakiri, y esa visita precedió a algo que nadie estaba esperando, la venta de una parte de una de las 3 terminales del puerto de Hamburgo a una empresa china, COSCO, lo cual dice claramente que Alemania no está orientada, no está en sintonía con las posiciones que se vienen fijando en relación a la contención de China. Porque si usted
está alineado con ese propósito, cómo es que usted consiente vender parte de un activo que tiene carácter estratégico. Fíjense que Estados Unidos, su línea es impedir que China invierta en el mundo occidental, que invierta en sectores, en áreas estratégicas. Incluso aquí en República Dominicana vetó la compra de Manzanillo por parte de China. Ellos mostraron su interés. Y Alemania se permite, que es parte de la OTAN, dar un paso de ese tipo. Y lo otro es que está alejando a los países de Occidente de las materias primas, con todas las consecuencias que eso está teniendo. Entonces hay un ruido, un malestar que tiene una repercusión, que está gravitando. Todo eso ha generado incluso por parte de Estados Unidos preocupación, y se expresa en el hecho de que, según el Washington Post, la administración estadounidense le sugirió al gobierno de Zelensky que dejara, que se apartara de ese discurso radical que negaba totalmente la posibilidad de un arreglo negociado con Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque el tema de las repercusiones de la guerra en la economía de los países occidentales, particularmente de Europa, estaban provocando mucha preocupación por el hecho de que la guerra luce que se prolongará por mucho tiempo. Y es una situación que estos países temen que pueda generar dificultades no solo en la economía, que ya las está generando y muy graves, sino también en la política, con el consecuente riesgo incluso de que eso pueda cambiar el panorama político en toda Europa. Y entonces fíjense por dónde van las cosas. Permítanme la otra pausa, en breve volvemos.